Durante el siglo XII, además de la preocupación de los papas por la liberación de los territorios en Tierra Santa, surgió un nuevo conflicto que afectó enormemente a la Iglesia. Se declaró la controversia entre los llamados güelfos, o partidarios del Papa, y los gibelinos, partidarios del emperador. Realmente surgió como una disputa por los derechos de sucesión de la corona a la muerte del emperador Enrique V, pero el conflicto se extendió por toda Italia, dividiéndose las ciudades en partidarias de uno u otro bando. Lo que realmente se dirimía en esta lucha era la supremacía de los poderes universales, es decir, el dominus mundi. Por un lado, el poder terrenal encarnado en el emperador, y por otro, el poder divino en el Papa. Un papel destacado en estas luchas lo tuvieron papas como Honorio II, bajo cuyo papado comenzaron las disputas, o Clemente III, quien logró la paz en Roma tras 60 años de alejamiento de los papas de la ciudad eterna. Podemos decir que el intento de los emperadores, establecidos en esa época en el norte de Alemania, de someter a su control a los estados papales, era algo que aterrorizaba a los papas de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. La posibilidad de que el imperio controlase los territorios que circundaban Roma era algo más que una preocupación sin fundamento. El imperio comprendía territorios del norte de Italia, además de Alemania, la extensión hacia el este, lo que hoy es la República Checa, y partes del territorio de la que hoy es Francia. Como resultado del matrimonio dinástico y la temprana muerte del emperador Enrique VI, hubo un momento en el que parecía que el reino de Sicilia, que era un reino que se extendía por el sur de Italia desde Nápoles hasta Sicilia, acabaría convirtiéndose en una parte más del imperio, lo que aislaría a Roma, dejando a los estados pontificios convertidos en poco más que un pequeño territorio gobernado por el Papa, cortado en dos, entre el norte y el sur de Italia, gobernados por el emperador. Era el típico temor a estar rodeado por un único rival. En consecuencia, a finales del siglo XII y particularmente durante el siglo XIII, gran parte de la energía y de los esfuerzos políticos del poder papal se destinaron a combatir esta amenaza por la vía de escindir el reino de Sicilia. Habían sido, de hecho, los propios papas quienes crearon el reino normando de Sicilia como resultado de los acuerdos firmados entre el Papa Gregorio VII y los líderes normandos que llegaron al sur y establecieron allí, creando sus propios estados. Por ello, el Papa, que había creado esos reinos del sur, conservaba una especie de señorío sobre esas tierras que, aún no estando reconocido de forma oficial sobre documentos, mantenía unos derechos sobre estas tierras del sur, al contrario que en otras partes del imperio absolutos, en calidad de fundadores de este reino. Por ello, intentaron por todos los medios impedir a toda costa que una sola persona controlara los territorios del sur y del norte. Aunque la cuestión de las alianzas políticas a principios del siglo XIII es muy compleja, se basó fundamentalmente en la búsqueda por parte de los sucesivos papas de pactos con actores dentro del propio imperio. En algunos casos se buscaban acuerdos con algún señor feudal insatisfecho con la manera de gobernar por el emperador y que, por tanto, pudiera estar intentando reemplazarlo. Fueron varios los papas sucesivos que intentaron estas alianzas con miembros internos del imperio. Pero también trataban de alcanzar alianzas con miembros
o instituciones ajenos al imperio, como por ejemplo con ciudades que por su creciente importancia económica deseaban un estatus de mayor libertad, tratando de romper con el imperio para convertirse en entidades independientes, pero con algún tipo de subordinación hacia el emperador, pero no de dominación absoluta al imperio como la que existía de hecho. Entonces, los papas buscaban distintos tipos de alianzas, algunas dentro de la propia Iglesia. Se dio el caso incluso de obispos aliándose con el emperador en contra del papa. Gran parte de la mitad final del siglo XIII transcurre con la búsqueda por parte de los papas de restablecer su control sobre los territorios de Sicilia y Nápoles, y en algunos casos imponiendo a un gobernante contrario a la voluntad del emperador. Así es como ocurrió en el reino normando del sur. Fue gobernado a imposición del emperador por la casa Hohenstaufen, pero la muerte de Conrado IV en 1215, último Hohenstaufen legítimo, el papa, alegando que Conradino no tenía derecho de sucesión sobre la corona, aprovechó para traer a su propio candidato, el conde de Anjou, de origen francés. Por ello, una nueva dinastía de origen galo se estableció en esa zona. No hace falta decir que, con el tiempo, el Papa se vio desencantado con esta figura que él pretendía que fuera su marioneta, por la razón de que esta nueva dinastía se involucró mucho más en la política social del reino de Sicilia de lo que nunca lo había hecho el emperador, y por lo tanto estaban muy interesados en ejercer una cierta influencia política sobre Roma. Por lo que podemos decir que la propia creación del Papa se volvió de alguna manera en su contra. Gregorio VII es el perno sobre el cual cambia 500 años, tal vez, de una iglesia que vive todos los momentos malos de una Europa decadente y feudal, y empieza a ser una iglesia que va a vivir en una Europa más moderna, más de acuerdo a principios nuestros.